estamos otra vez para darles una clase acerca de la Biblia. Y espero que en esta tarde estemos preparados para esta palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a hacer una oración para empezar. Todos cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti para pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú hables a cada uno de los corazones de los pequeños, Señor, y que sea esta palabra, esta clase de bendición para sus vidas, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con una pequeña actividad. Es súper facilísimo. Tú lo vas a saber hacer muy bien. Bueno, van a aparecer algunos animalitos que vamos a ir identificando y tú tienes que hacer el sonido de ese animalito, ¿sí? Si no sabes, yo te voy a ayudar. A ver, vamos a ver, primer animalito. A ver, ¿qué animalito será este? ¿Ya lo identificaste? Tiene orejas largas, un hocico grande. ¿Qué animalito es? Su sonido es... ¿Ya sabes cuál es? Sí, un burro, exacto. Lo identificaste bien. Ahora vamos a ver otro animalito. Oh, este ya es un viejo conocido de ustedes. ¿Ya lo identificaron? A ver, ¿cómo hacen? Ruge como león. ¿Cómo ruge un león? ¿No los oigo más fuerte? Algo así. A mí no me sale muy bien, pero ustedes sí. A ver, vamos a ver otro animalito. Una oveja. Muy bien. A ver otro. A ver este pequeño. ¿Cómo hace este pequeño? Es un perrito. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, pequeños animalitos. Bueno, todos estos animalitos que ustedes vieron en su medio ambiente natural tienen hijos, tienen animalitos, cachorritos más chiquitos que ellos. ¿Ustedes qué piensan que pasaría si estos animalitos abandonaran a sus hijos, abandonaran a sus pequeños cachorritos? ¿Qué pasaría con ellos? Pues yo creo que seguramente esos cachorritos o esos pequeñas ovejitas o esos burriquitos se morirían, ¿verdad? Porque nadie los alimentaría, quizás se perderían y no tendrían el cuidado que necesitan. Entonces, es bien importante que veamos cómo siempre estos pequeños animalitos necesitan el cuidado de alguien o la protección de alguien. Pero bueno, ¿tú sabes qué significa la palabra abandonar? ¿No? Abandonar significa que uno deja de preocuparse por alguien o de cuidar a alguien. Es como si has visto luego los pajaritos que dejan a sus pequeñas aves en sus nidos y de repente se van a buscar la comida y estos pequeños pajaritos que están en el nido están pío, 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 que quieren comer algo, ¿sí? Se sienten abandonados, pero luego regresa la mamá y trae el alimento y se los da en sus pequeños piquitos, ¿sí? Si ellos no tuvieran a su mamá, estarían abandonados, ¿sí? Nadie se preocuparía por ellos y ciertamente morirían. ¿Tú qué crees que signifique la palabra traicionar? A ver, pensemos un momento. Traicionar. Bueno, traicionar significa ser desleal o infiel.
¿sí? Infiel a alguien que confía en ti. Y sabes, cuando tú mientes a alguien, a cualquier persona, también estás siendo desleal. Y el día de hoy vamos a aprender en nuestra clase que Jesús fue abandonado y traicionado. Por eso nuestra clase del día de hoy se llama Aprendo cómo Jesús fue traicionado. La semana pasada recordamos esto en lo que llamamos Semana Santa. Y te voy a pedir que hagas un favor. Cada vez que oigas que Jesús fue abandonado o traicionado, ¿sí? Nosotros vamos a formar una X, así, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a formar una X. Listo. Entendimos todos. Entonces, cada vez que oigas que fue traicionado, ¿sí? O abandonado. Muy bien. Cuando Jesús enseñaba a la gente sobre Dios, muchos se reunían para escucharlo, pero había algunos que no lo querían, que no querían a Jesús, porque estaban celosos de que las demás personas quisieran escuchar más a Jesús que a ellos. Y estos eran los líderes religiosos de esa época. Así que estos líderes religiosos decidieron que Jesús debía morir. Jesús les decía que ellos amaban a Dios solo de palabra, porque sus hechos decían que realmente no amaban a Dios. Y esto los hacía enojar muchísimo. Les voy a enseñar a los líderes religiosos. Miren, aquí están. ¿Ya los vieron? Con sus grandes vestidos, ¿sí? Que usaban en ese tiempo. Estos líderes religiosos planeaban cómo capturar a Jesús. Esto lo hacían en secreto, para matarlo, porque no querían hacerlo durante el día, para que la gente que seguía a Jesús no se diera cuenta de lo que ellos querían hacer y no causaran tanto alboroto. Por eso es que lo querían hacer en secreto. Pero, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que Jesús tenía 12 discípulos? ¿Sí? Pues uno de ellos, Judas, ¿sí? Uno de los discípulos de Jesús, fue con los líderes religiosos y les dijo: ¿cuánto dinero me dan por traicionar a Jesús? Ellos hasta se frotaron las manos y dijeron: ahora sí vamos a tener a Jesús. Pues ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, ¿sí? Y así que a partir de ese momento Judas buscaba la oportunidad para entregarles a Jesús. Y entonces podemos hacer: Judas traicionó a Jesús. La noche que Jesús cenó la Pascua con sus discípulos, fue con ellos al huerto de Getsemaní a orar. Jesús sabía que el tiempo de su muerte se acercaba y estaba muy triste. Pidió a sus discípulos que oraran y velaran con él. Pero era tarde y sus amigos estaban bien cansados. ¡Ay! Y se quedaron dormidos en vez de orar con Jesús. 2 veces fue a verlos Jesús y siempre los encontró dormidos. Y podemos decir que Jesús se sintió abandonado por sus amigos. Vamos a leer en la Biblia lo que pasó la tercera vez que Jesús fue a ver a sus amigos. Y te voy a leer. Dice: al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús
cuando de repente llegó Judas. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ay, qué triste se ha de haber sentido Jesús. Y aquí vamos a ver la imagen de cómo llegaron mucha gente con palos, con espadas, para tomar a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿por qué vienen conmigo o por mí con palos y con espadas? Y me han visto muchas veces en el templo. Pero bueno, cuando llegaron estos hombres, se lo llevaron a ver a los líderes religiosos. Y dicen que todos los discípulos se fueron. Ellos se lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Ahí estaban reunidos todos ellos. Y ahí estaban intentando encontrar pruebas para poder ejecutarlo. Pero no encontraron ninguna prueba para poder matar a Jesús. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y se sentó en el patio con los guardas, junto a la fogata. Dice que una sirvienta iba pasando por ahí, que trabajaba ahí en la casa del sumo sacerdote, y lo vio y le dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús. Pero Pedro dijo, no sé de qué hablas. Se hizo a un lado y otros hombres le dijeron, oye, tú eres de los seguidores de Jesús. Y él dijo, no, ustedes están mal, yo ni siquiera lo conozco. Después otros hombres le dijeron, seguro que tú eres de los que seguían al Galileo. Y Pedro les dijo, no, están equivocados. Y después de eso, el gallo cantó. Y entonces, el Señor fue traicionado una vez más. Podemos ver cómo estaban aquí, en este primer dibujo, cómo estaban los sacerdotes y todos ellos discutiendo cómo podían lograr matar a Jesús. Los líderes religiosos de ese entonces no podían mandar matar a Jesús por las leyes romanas que habían en Jerusalén. Así que lo llevaron con Pilato, que era el gobernador romano. Y como Jesús no había hecho nada malo, los líderes religiosos tuvieron que mentir sobre Jesús. Y entonces podemos una vez más decir, y Jesús fue traicionado. Fueron desleales a Jesús porque le inventaron cosas que Jesús no había hecho. Pilato se dio cuenta de que Jesús era inocente, que no había hecho nada malo. Así que se lavó las manos para mostrar que era inocente y que él no creía que Jesús debía morir. Y Pilato le preguntaba a la multitud, ¿qué hago con este hombre? A ver, ustedes díganme, ¿qué quieren que haga con este hombre? ¿Y qué creen? La multitud decía, crucifícale, crucifícale. Y entonces Pilato dijo, ¿cómo es posible que este hombre inocente y ustedes quieren que lo crucifique? Y la gente le decía, que caiga sobre nosotros la culpa de su muerte. Y entonces Pilato lo sentenció a muerte. Primero, Jesús fue azotado por los soldados romanos. Después de que azotaron a Jesús, los soldados le pusieron una corona de espinas. Después le dieron de bofetadas. Y después dice que lo escupieron y se burlaron de él. Y después lo llevaron a una cruz y lo crucificaron. El pueblo fue desleal. ¿Cuánta gente muchas veces siguió a Jesús y lo buscaban para que les hiciera un milagro?
Y tiempo después, mucha de esa gente que siguió a Jesús estaban gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Te das cuenta? Pero todo eso a Jesús no le importó. Lo llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y allí crucificaron a Jesús. Clavaron sus manos y sus pies en la cruz. Y allí permaneció él hasta que murió. Pero este no es el final de la historia. No. ¿Qué parte de esta historia crees tú que fue la más dolorosa, la que más le dolió a Jesús? ¿Qué parte tú crees que fue lo que le dolió más a Jesús? ¿Que lo hayan golpeado? ¿Los latigazos? ¿Será que lo hayan escupido o que se hayan burlado de él? ¿O que le hayan puesto esa corona de espinas? ¿O quizás a lo mejor pudo haber sido que Pedro lo haya traicionado? ¿O que Judas lo haya vendido a los líderes religiosos? ¿Cuál habrá sido la parte que le dolió más a Jesús? ¿Quiénes traicionaron a Jesús? Sí, Judas, Pedro, la gente, la misma gente que muchas veces lo siguió y que quizás hasta fue alimentada por Jesús y lo abandonaron. Hay veces que nosotros también abandonamos a Jesús. Cuando hemos seguido nuestros propios caminos, en vez de buscarlo a Él. Quizás nosotros no hemos golpeado a Jesús como lo hicieron los soldados, pero a lo mejor sí hemos lastimado o herido a alguna persona que conocemos, con nuestra falta de amor o con nuestra falta de respeto. Y quizás así lastimamos a Jesús. Pero, ¿sabes? A pesar de todo eso, Jesús quiso pagar ese precio por amor a ti y a mí. No le importó su dolor, no le importó sentirse abandonado, no le importó sentirse traicionado. Él siguió mostrando su amor en esa cruz. En esa cruz fue donde Jesús mostró todo su amor por nosotros, donde Dios mostró todo su amor hacia la humanidad. No importando el dolor que estaba padeciendo, no importando las burlas, no importando la humillación de estar clavado en una cruz. Ahí manifestó el verdadero amor. ¿Sí? ¿Alguna vez tú te has sentido abandonado o traicionado por alguien que tú amas? ¿Cómo te sentiste? ¿Triste? ¿Solo? ¿Con el corazón roto? No sé, hay muchas formas en las que nos podemos sentir. Pero así se sintió Jesús. Muy triste. Se sintió solo. Se sintió despreciado por todos. Y a veces así nos hemos sentido. Y a veces creo que tú también te has sentido así. Pero ¿sabes? Por eso debes estar seguro de que Jesús te entiende. Porque Él sintió lo mismo. Él pasó por lo mismo. Y todavía no te he contado el glorioso final de esta historia. Que estoy segura que tú ya lo sabes, ¿verdad? Tú ya sabes el final de esta historia. Esto no es un cuento. Es una historia de la vida real.
viene en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y todo lo que está en ella es verdad. Jesús no permaneció muerto en esa tumba donde lo llevaron. Él venció a la muerte y resucitó. Jesús vive y está con nosotros el día de hoy. ¿Está contigo ahí en tu casa? ¿Está conmigo aquí en mi casa? ¿Sí? Está con todos los que le amamos. Por eso, si alguna vez tú te has sentido con dolor porque alguien te abandonó o alguien te traicionó, el día de hoy podemos entregarle a Jesús ese dolor y perdonar como lo hizo Jesús. Y yo te puedo decir que eso no es nada fácil, ¿sí? Pero le podemos pedir a Jesús que nos ayude. ¿Tú crees que Jesús nos puede ayudar? Sí, sí lo puede hacer por medio de su Santo Espíritu. Él nos entiende y Él nos comprende. Y sabes, a Jesús le importa lo que tú estás sintiendo hoy. Así que el día de hoy podemos decirle con nuestras manos así extendidas: Jesús, ¿sabes? Yo me he sentido abandonado, me he sentido despreciado, me he sentido traicionado. Yo te pido que por favor tú quites este dolor de mi corazón y te lo entrego a ti. Ya no quiero sentirlo más. Yo sé que tú me entiendes porque tú lo viviste. Ayúdame a perdonar así como tú perdonaste a todos los que te maltrataron. Que yo pueda perdonar a todos los que me han maltratado alguna vez. Y que me he sentido abandonado o traicionado por ellos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdame, por favor. Amén. Sí, en esta hora tú ya le has entregado a Jesús ese dolor que estabas sintiendo de abandono, de traición. Y mira lo que dice el Señor. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cánticos. Esto lo dice en Sofonías 3:17. ¿Lo repetimos una vez más? A ver, vamos, repítelo conmigo. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cánticos. Sofonías 3:17. Una última vez. ¿Qué te parece? Una última vez. Vamos a repetirlo. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cánticos. Sofonías 3:17. Yo te voy a pedir que en estos días puedas aprenderte este versículo de memoria. Y si tú, papito, estás viendo esta clase con tu niño, con tu niña, te voy a invitar a que les estés repitiendo este versículo. Que se quede grabada en sus mentes y en sus corazones. Para que cuando nuestros pequeños se sientan abandonados, o tú pequeño te sientas abandonado, triste o solo, tú puedas repetir este texto. Porque el Señor mi Dios está en medio de mí, como un guerrero victorioso. Se deleitará en mí con gozo y me renovará con su amor. Se alegrará por mí con cánticos. La palabra de Dios necesita estar viva en nuestros corazones. Por eso te invito a que estés memorizando la palabra de Dios. Y bueno, esta tarde yo espero que esta clase haya sido de bendición a tu vida. Y que guardes esta palabra en tu corazón.
Y te quiero decir estas últimas palabras y me despido ya. Cuando estés triste o herido, recuerda siempre que Jesús entiende cómo te sientes. Él te ama y te renovará con su amor. Él nunca te dejará, nunca te abandonará, nunca te traicionará. El amor de Dios nunca te fallará. Dios te bendiga. Nos vemos, amiguitos.